Un saludo familia, ¿qué tal están otra vez aquí en la caja de Pandora? Yo soy Luis y como invitado hoy tenemos a la doctora María Obiols. Un saludo, María. ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Pues ya veis, en pleno julio, pleno veranito, y estamos aquí con todos ustedes para hacer un vídeo de ustedes nos preguntan y nosotros os respondemos, concretamente la doctora, y yo si quieres también complemento. Entonces, podéis empezar a hacer ya las preguntas, nos dicen el nombre, país y formulan la pregunta. Mientras van entrando las preguntas tanto en Facebook como en YouTube, María, cuéntanos un poquito el evento este que tienes en agosto. A ver, en agosto, que ya se han matriculado algunos, queda poquito para que podamos decidir que sí que hacemos el curso. O sea que si os animáis, los 3 fines de semana de medio de agosto tenemos un intensivo del tercer y cuarto ciclo del curso general, Nuevo Paradigma Científico y Despertar Consciente. O sea que la única condición es que hagáis el primer ciclo y el segundo online, porque todo sería concentrado en agosto, ya sería casi muy difícil de poderlo hacer, pero si hacéis los 2 primeros online, entonces sí que yo puedo hacer un poco de estiramiento, ¿no? Y hacer el tercer y el cuarto ciclo, ¿vale? O sea que animaros, porque ya queda poco para que pueda yo responder a todos que hacemos el curso, ¿vale? Los que ya me han dado señales y queda poco ya para que podamos ser un mínimo de gente para poderse realizar. Animaros. Recordaros que en Aulas Pandora tenéis el primer y el segundo ciclo, que lo podéis adquirir durante todo el año y podéis ver esta formación. Y que luego también en el YouTube he puesto yo, los contactos de Argentina, de Colombia, de México, para que os vayáis apuntando, para que os avisen cuando lleguemos a un grupo razonable para poder montar el evento en América. Entonces ahí tenéis toda la información. En el YouTube, en la pestaña Ver Más, tenéis todos los datos de la doctora, con la dirección y todo de aquí de Barcelona. Y ahí podéis contactar con ella pues para apuntaros a este especial de verano. Y bueno, lo que se puede hacer en un futuro, ya también pensando ya en la gente que se apunte en septiembre-octubre, ¿no? La nueva formación. Sí, exactamente. Bueno, en septiembre-octubre, es verdad, deciros que yo voy, ya desde hace un par de años, lo configuré de esta forma, voy con el año natural, no con el año académico, ¿vale? No con el año escolar, sino que voy con el año natural. Por lo tanto, en septiembre, octubre, a partir de octubre, noviembre, no empiezo nuevos cursos, sino que hago el módulo 2, ¿eh? El módulo 2 de la gente que ya ha terminado todo el general, que hay un módulo segundo que es un fin de semana solo, pero debo hacer varios fines de semana porque son bastante gente, y entonces hago el módulo 2 y sí que hago en formato fin de semana, en formato semana, si veráis a la web, está todo en la web lo que os digo, hay el curso específico del tránsito desde la nueva conciencia, pero entre semana, no formato fin de semana, sino formato entre semana. Es lo único que tengo de momento para octubre, noviembre. Si añado alguna cosita más, lo veréis en la web, pero no inicio curso general. Ni curso general, ni curso de relaciones, que son los 2 grandes cursos generales que oferto ahora de la web, que estoy ofertando, empezaríamos en enero. Lo que sí que os diré es que este año voy a sacar el calendario antes. Es decir, a principios dentro de la primera quincena de agosto, como mucho, muy tarde estará puesto el calendario 2020, de todo 2020. Por lo tanto, no voy a esperar a septiembre este año, sino que lo sacaré antes. Porque voy, como os digo, con el año natural. Todo empieza en enero y todo acaba en diciembre, en finales de noviembre, principios de diciembre. En vez de hacer como el año académico, ¿no? Que empieza en septiembre y acaba en junio, pues yo voy con el año natural. Esto es lo que quería decir hoy también. Perfecto, pues vamos a empezar con las preguntas. Empezamos con Omar desde España. ¿Cómo aumentar la vibración? Ahora mismo estoy demasiado cansado mental y físicamente desde que me desperté. Gracias. Que estás cansado física y mentalmente, ¿vale? ¿Cómo aumentar la vibración? Bueno, siempre decimos que hay como unas ciertas, digamos, condiciones previas
para estar en disposición de aumentar la vibración, de aumentar nuestra frecuencia, ¿no? Nuestra vibración. Y una muy importante es ralentizar la mente, ¿eh? Es decir, que la mente, digamos, no funcione tan rápido, ¿eh? No funcione de una manera tan absolutamente ajetreada, ¿no? Esta es una condición previa. De entrada, a veces queremos, pero como nuestra mente está muy disparada, no logramos ni ponernos lo que se llama en disposición. Respecto al aumento de vibración, quería comentaros algo que me parece que es importante tener en cuenta. A veces queremos aumentar la vibración y lo queremos hacer de golpe. Es como una escalera esto, ¿no? Y no se puede aumentar la vibración. Cuando estamos muy bajos, o por agotamiento, o por cansancio mental, o por estrés, etcétera, a veces, digamos, nos notamos que estamos bajos a nivel vibratorio, lo notamos, y es importante identificarlo, ¿eh? Saber cómo estamos, también es un punto de partida importante, ¿no? Entonces, a veces queremos salir de esta baja frecuencia de golpe, ¿eh? Eso no es posible, ¿eh? No es posible de chimpum y salir, ¿no? Sino que de manera gradual sí que podemos ir haciéndolo, ¿no? Y una condición previa muy importante es, digamos, preparar el terreno, ¿eh? Entonces, esta preparación del terreno, un punto importante que acabo de decir es esto, ¿eh? Es decir, es parar la mente, ¿eh? ¿Cómo parar la mente? Tenemos muchos medios. A mí me funciona bien el tema de la respiración, ¿eh? Concentrarse, digamos, en la respiración, una respiración pausada, ¿eh? Que no tiene de entrada por qué ser muy intensa, ¿eh? Un poquito más intensa que la respiración, digamos, estándar, pero sobre todo centrándonos en los movimientos de inspiración, expiración. Por lo tanto, esto consiste en un medio, es un pequeño método para ralentizar la mente y preparar el terreno. Esta sería la pregunta que tú me acabas de formular. Después, a partir de ahí, una vez hemos salido de determinados agujeros, podemos empezar a adoptar más cosas, ¿no? Hacer más cosas o no hacer, pero digamos a partir de una mínima preparación, ¿eh? Para estar en disposición. Darnos cuenta también eso, tu pregunta ya lo conlleva, ¿no? Es importante darnos cuenta de dónde estamos también, ¿eh? Cómo estamos. Pararnos por ejemplo, determinados momentos durante el día, hacer pequeñas paradas y preguntarnos cómo estamos. Una manera también de saber cómo estamos, que también consiste en esto, preparar el terreno, es ver qué pensamientos estamos teniendo en aquellos momentos. ¿Qué pensamientos están pasando por mi cabeza en estos momentos, ¿no? Cuando me estoy parando, ¿eh? Cierro los ojos y veo cuál es. Primero intento recuperar cuál ha sido el último pensamiento, ¿eh? Para ver, digamos, a qué frecuencia me ha podido conducir aquel pensamiento, ¿no? Último que he tenido. Y a partir de ahí, conectar, por ejemplo, ya con la respiración. Es decir, eso es importante. Es decir, a veces queremos aumentar y no empezamos por lo más básico, ¿eh? Es como alguien que quiere jugar al fútbol, ¿no? Y no tiene ni el terreno preparado para poder jugar al fútbol, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Para poder jugar al fútbol, si es que no hemos comprado un campo de fútbol, ¿eh? Que probablemente no será el caso, ¿no? Los niños cuando llegan a un sitio de campo y quieren... ¿Esto qué hacen? Preparan el terreno. Construyen unas pequeñas porterías con piedras o con lo que sea. Después, por ejemplo, ven si el terreno está más o menos llano, y si hay pequeñas cosas que pueden arreglar, si hay alguna roca en medio para que no estorbe, etcétera, ¿no? Es preparar el terreno. Y esto sería un poco lo mismo. Perfecto. Familia, os voy a comentar que tengo aquí que he puesto. Bueno, la doctora, para quien no la conozca, normalmente de los temas que nos están hablando son del nuevo paradigma científico y despertar de la conciencia. Repito, nuevo paradigma científico y despertar de la conciencia. Los últimos vídeos que hemos estado hablando era caminos para la salud, las 3 medicinas y los estados de conciencia, disolviendo memorias que nos bloquean, la relación de ayuda entre seres humanos, el talento como expresión, mente inferior versus mente superior
y así podemos ir tirando para abajo con la cantidad de vídeos que hay. Este vídeo concretamente es para hacer preguntas de todos esos vídeos anteriores que se han quedado las preguntas todavía sin contestar o tienen, bueno, no acaban de ver alguna cosilla. Lo digo porque estaban preguntando por aquí, ¿no? De cosas que a lo mejor, pues... Aquí hay Jessica que ha hecho una pregunta. Yo creo que esta pregunta sería más bien para un astrólogo, es decir, Sola Insa o Nora Belmont, porque pregunta, Nico desde Berlín, ¿qué significa Quirón retrógrado y eso significa una vida longeva? Sí, eso, exactamente. Esto sí que mejor que yo, astrología conozco algún detalle, pero muy pocas cosas. No soy un especialista en astrología. Yo mejor que lo preguntéis a Sol, que es una muy buena astróloga y además ella lo fundamenta con datos también de astrofísica, ¿no? Y por lo tanto, exactamente, mejor. Vamos por la siguiente pregunta. Por eso estaba comentando que las preguntas tienen que ser de los vídeos que hemos hecho. De los vídeos que... No hace falta que sea exactamente sobre el tema que tratamos en el último vídeo, de las medicinas y tal. No hace falta esto, sino que podéis hacer preguntas sobre, por ejemplo, el despertar de conciencia, podéis hacer preguntas sobre el significado del talento, sobre el tema de por ejemplo, los temas de toda la programación escéptica, ¿no? Y si queréis hacer alguna de física cuántica también, estrictamente. Es verdad que yo lo que he ido haciendo aquí con Luis es ir tratando diferentes temas relacionados con el curso general que yo doy en casa sobre el nuevo paradigma científico como la base del despertar, una base importante para el despertar de conciencia, ligar conocimiento con conciencia, pero los temas más estrictamente de física cuántica, aquí en los vídeos los he dado como un poco intercalados con la temática que tocábamos en aquella ocasión. Sí. O sea, no he tratado, quiero decir, con esto me explico, no he tratado los temas de física cuántica de manera monográfica, como hago en los cursos, en las sesiones en casa, cuando la gente se apunta y tal, sino que lo he hecho, digamos, de forma más bien intercalada. Es decir, siempre cuando he hablado del talento, por ejemplo, os he explicado, si yo ligo el talento con el ser, ¿no? Pues he explicado claramente, digamos, qué significa esto, interpretado desde el lenguaje también de la física cuántica, ligándolo siempre sobre esta base. Pero no hemos hecho un tema monográfico sobre física cuántica. Eso es verdad. Aquí en los vídeos. Aramis nos dice, doctora, desde que nací, una tristeza extrema me acompaña en mi día a día. Consigo normalidad en mi vida con muchísimo esfuerzo y tras múltiples tratamientos todo sigue igual. Sigo luchando. Bueno, aquí mira, me das una pista con la última palabra que utilizas, la última expresión. Cuando dices sigo luchando, ¿vale? Bueno, mira, eso también... Voy a intercalar también algo ahí de física cuántica, con tu pregunta y tu preocupación, diríamos, ¿no? Esta vivencia que tú tienes, dices de tristeza que arrancaría, básicamente interpreto ya desde tu infancia, ¿no? Fijaos, esto que me dices de sigo luchando, quiere decir que frente a esta tristeza hay algún nivel de resistencia. Y fíjate, las leyes cósmicas, por las leyes cósmicas que no son las leyes del experimento Tierra, eso ya lo tratamos en un vídeo anterior, pero va bien tu pregunta ahí. Las leyes cósmicas designan, básicamente, que cualquier nivel de resistencia que podamos provocar en nuestra vida, o de un ser a otro, o lo que sea, cuando hay un nivel de resistencia en el multiverso, siempre hay una respuesta de persistencia. Es decir, todo aquello a lo que nos resistimos le damos fuerza. Esto es una ley universal, es una ley cósmica, de hecho. Es decir, para disolver cualquier realidad, para trascender cualquier realidad, o por decirlo de otra manera, para poder, si queréis una palabra más común, para superar cualquier tipo de situación, el camino más largo, y a veces el camino también, además de más largo, que no acaba siendo efectivo, es resistiéndonos a esta realidad. Es decir, cuando dices sigo luchando, estás haciendo referencia directamente a la generación de un
opuesto, digamos, frente a lo que tú estás viviendo. Por lo tanto, suscitas la dualidad cuando estás diciendo esto. Entonces, yo te diría, a ver si puedo hacerme mínimamente pedagógica en esto, ¿no? Yo te diría que lo primero quizás que podrías hacer ahí es un trabajo, digamos, de aceptación de esta tristeza de entrada. Yo me imagino que por lo que insinúas en tu pregunta, has hecho un trabajo también de ver ya largo, o llevas haciéndolo, para ver la causa, el origen de esto, que probablemente está en algún tipo de estas memorias que hemos hablado a veces, las memorias, diríamos, de gestación, o pueden ser las memorias transgeneracionales, o las memorias biográficas, estos tres grandes tipos de memorias con las que llevamos, digamos, dentro, ¿no? Este trabajo yo me imagino que ya lo has hecho, o lo estás, y debes estar haciéndolo todavía, pero al mismo tiempo eso lo tendrías que vestir con un trabajo, digamos, de aceptación. Fijaos, hay un momento en el proceso de trabajo de las emociones, lo hagamos desde donde lo hagamos, hay diferentes técnicas, terapias, etcétera, ¿no? Entre ellas la biodescodificación, etcétera, ¿no? Es decir, lo hagamos desde donde lo hagamos, hay un momento en este proceso que hay que pasar por la aceptación de la emoción. Y no solamente la aceptación, sino el amor a esta emoción. Y el amor quiere decir también el agradecimiento a esta emoción, para poderle, digamos, despedir. Eso es algo común en muchísimos tipos de terapias. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Es decir, difícilmente se puede trascender nada, y cada vez menos esto, también por razones cuánticas, difícilmente se puede trascender nada desde la pura lucha, porque es resistencia. Y la resistencia en este sentido, por ley cósmica, suscita el opuesto dual que persiste. Y fijaos lo que hemos dicho algunas veces y hemos explicado en otros vídeos, qué es lo que ocurre, que la Tierra está ya integrándose en el espacio frecuencial de las leyes cósmicas. Por lo tanto, leyes como la persistencia, como la resistencia, perdón, como el esfuerzo, como la lucha, como la fuerza, eso cada vez es menos efectivo. Cada vez menos. Quizá hace unas décadas sí que lo era más, pero ahora cada vez va, digamos, en detrimento todo este esquema, va disminuyendo en favor de las leyes cósmicas, porque esfuerzo, resistencia, lucha, todo esto forma parte de las leyes mecánicas, las leyes de viejo paradigma, las leyes de conciencia vieja. El mundo cuántico funciona de otra manera. Por lo tanto, ahí vale la pena que, junto al trabajo que estás haciendo, seguro, de ver el origen de todo esto, que es muy importante, porque es tomar conciencia, tiene que haber un trabajo de aceptación y de amor hacia esta emoción que la has tenido acompañándote durante mucho tiempo en tu vida, y que todavía está ahí. Probablemente esta emoción quiere un momento o incluso una fase de reconocimiento. Hemos dicho y hemos explicado, sí que yo expliqué en algún vídeo, creo, que las emociones densas son paquetes de energía que llevamos dentro, en los cuales, digamos, por eso lo llamamos paquetes, porque dentro de estos paquetes el viaje del átomo es a una velocidad muy lenta. Entonces esto llega a un momento que casi acaban funcionando como pequeñas entidades, las famosas, que hemos hablado aquí también de ellas, las famosas formas pensamiento. Entonces, esto vale la pena de alguna manera tomar conciencia, que son seres también, son seres dentro de nosotros, porque acaban con el tiempo, acaban adoptando una forma hasta cierto punto autónoma, acaban siendo como pequeñas entidades. Entonces, para trascenderlo, esa base de aceptación y de amor, y de agradecimiento, para que puedan disolverse, para que puedan disolverse en luz, ¿no? Convirtiéndose en luz. Y eso es importante tenerlo en cuenta. La lucha ya no es una fórmula
que funcione demasiado en este momento ya, ¿eh? Ana Karen nos hace varias preguntas. ¿Cómo debemos trabajar el despertar de conciencia y por dónde comenzar el despertar de conciencia? Mira, tal como lo planteas, el despertar de conciencia, como he dicho muchas veces, es un proceso, ¿eh? No se produce de la noche a la mañana, ¿eh? Es todo un proceso, es como una cosa que la persona va introduciéndose y la que va viviendo, ¿no? Y en la que va, como un camino, diríamos, en el que va avanzando la persona, ¿eh? Y es un proceso, evidentemente, a través del cual nos vamos liberando, ¿eh? Tenemos que tomar conciencia sobre algo que yo dije en su momento, y es que el despertar de conciencia implica un cierto grado considerable de implosión de nuestros sistemas de creencias tradicionales, ¿eh? De los sistemas de creencia, digamos, en nuestra vida, pero también globales. Los que a veces lo olvidamos esto, y es, quizá yo pongo el acento en esto porque es el trabajo que yo intento hacer, ¿no? Y que hago, de hecho, ¿no? Que es que a veces la gente empieza a biodescodificarse a nivel individual, lo cual está muy bien, se puede empezar por ahí, por supuesto, pero sin olvidarnos que llevamos paquetes encima de sistemas de creencias colectivos que son muy fuertes, ¿eh? Y que están más allá de nuestra vida individual, de lo que hemos, digamos, heredado de nuestra familia directa, de lo que hemos heredado de nuestra madre, etcétera, que eso, por supuesto, que es importantísimo. Entonces, es importante, por tu pregunta, tal como la planteas, yo te diría, puedes empezar por dos cosas. Primeramente, poner la intención que quieres despertar. La intención tiene mucho poder y es una facultad de nuevo paradigma, a diferencia de yo siempre distingo intención de voluntad. La voluntad es una facultad de viejo paradigma, ¿eh? Porque voluntad quiere decir acción con fuerza, siempre quiere decir lo mismo. La voluntad está ligado con lo que acabo de decir antes. La voluntad ahora cada vez funciona menos, ¿eh? Es que tengo que tener voluntad de superar esto. Es que esto cada vez es menos efectivo. Yo por eso digo, cambiad la palabra voluntad por la palabra intención. Y me vais a preguntar, ¿qué es intención? Intención es aquello en lo que pongo atención. Stop, quiere decir esto. Aquello en lo que pongo atención es lo que puedo llamar, digamos, intención, ¿eh? ¿Y por qué es tan importante y tiene tanto poder la intención? Fijaos, también es un tema de física cuántica, porque aquello en lo que me enfoco, en lo que enfoco mi atención, es lo que acabo manifestando, ¿eh? Por eso ocurre a veces que cuando uno, por ejemplo, está muy pendiente de su salud, pero se enfoca más bien no en la salud, sino en la enfermedad, acaba manifestando enfermedad, ¿entendéis? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Es decir, la intención es la facultad humana, por supuesto, y es una facultad universal también al mismo tiempo, porque en el nuevo paradigma ocurre una cosa, que todo lo humano tiene expresión universal, ¿entendéis? Ya no estamos funcionando con las leyes del experimento Tierra, porque estamos en el mundo no mecánico, sino que hemos entrado en el mundo energético. Entonces la intención tiene mucha fuerza. Y te diría, enfócate en todo lo que tenga que ver con el despertar, para empezar, ¿eh? Tú me preguntas cómo puedo empezar, ¿eh? Yo te diría, puedes empezar por ahí, ¿eh? Enfócate en todo lo que tenga que ver con el despertar. Tienes numerosos vídeos, numerosos ponentes, numerosas cosas que están ya en las redes públicas, en las redes sociales, que pueden inspirarte a partir de ahí, ¿eh? Pon la intención. Y después diría, empiézate a observar a partir de tus sistemas de creencias colectivos, ¿eh? Y primero te paras a pensar esto, ¿qué sistemas de creencias colectivos tengo yo que son viejos? ¿Eh? Hay mucho material que puede hablarte de esto, ¿eh? Yo tengo 2 vídeos, o en realidad bastantes vídeos de los que hemos hecho aquí con Luis, yo hago referencia a esto, ¿eh? Es decir, ¿qué sistemas de creencias y de conocimientos
que forman parte de estas creencias. Por lo tanto, ya no son conocimientos reales. Nos lo dan como un conocimiento, pero no es conocimiento si es una creencia. Hay que partir de la base. ¿Qué conocimientos pseudo nos han impartido en los colegios, en las universidades, etcétera? Que en el fondo solamente nos han formateado, pero que no forman parte del mundo en el que ya hemos entrado, en la percepción del universo más profunda en la que hemos entrado, que es el universo energético. Empezar por ahí. Y cuando hayas trabajado una buena temporada esto, entonces puedes continuar haciendo una buena biodescodificación individual. ¿Qué mensajes he recibido? ¿Qué memorias llevo? Transgeneracionales, etcétera. De gestación, de biografía de la vida actual, de otras vidas, etcétera. En este sentido, para ver, analizar, para profundizar más los sistemas de creencias que te están bloqueando, etcétera. Tiene que haber, la mala noticia, os siempre digo, que tiene que haber algún tipo de implosión de los sistemas de creencias. Porque si no, no se trata de un verdadero inicio de proceso de despertar. Es decir, la entrada en la curva, si recordáis aquella curva que yo os dibujé una vez, implica esta implosión. Para poder caer, implica una caída. Es como cuando me vienen a casa y me dicen, yo no sé lo que me está pasando, se me ha ocurrido a mí de venirte a ver a ti, porque creo que te dedicas a estas cosas tan raras, me dice la gente, ¿no? Pero no me funciona nada. Es decir, tengo un currículum espectacular, siempre había tenido trabajo y ahora resulta que la empresa ha cerrado y me he quedado sin trabajo y no encuentro nada a pesar de mi experiencia de años y años de tener un currículum estupendo. Después resulta que me acabo de separar, nada me cuadra, nada me funciona y yo les digo, buena noticia, has entrado en la curva del despertar. Y además, como coletilla de todo esto que les está pasando, me dicen, y además ahora ya no creo en nada. Y es cuando, tras la frase esta, yo les digo, bienvenido, has entrado en la curva del despertar. ¿Entendéis? Por lo tanto, tiene que haber esta implosión. Es verdad que esta implosión puede llevarse de una manera o de otra, es cierto. Es decir, puede ser llevado de una forma muy traumática o puede ser, digamos, llevada de una forma pues, más acompañada, más digamos, serena, más, digamos, pacífica, etc. Pero el despertar implica esta implosión. ¿Por qué? Porque el despertar no es teórico. El despertar siempre es vivencial. Siempre es emocional. Tiene que implicar nuestro ser total. No es una teoría que nos explican. Por eso yo a veces, cuando llegan a casa, les digo, cuidado, porque aquí mi lenguaje yo ya sé que es muy académico y muy digamos, muy escolar o muy, digamos, aparentemente, pero aquí movemos cosas. Les aviso, porque aquí yo parece que hablo solamente de teoría y no hablo solamente de teoría, hablamos de más cosas. Y claro, la gente sale movida. ¿Por qué? Porque movemos cosas a nivel de todo nuestro ser. No solamente dar unos conocimientos que pasan por el cerebro izquierdo, sino que hacemos más cosas. Cuando trabajamos de estos sistemas de creencias colectivos que no son correctos, que son pseudo conocimiento, justamente. Entonces, esto es lo que yo te diría. Es lo que yo te diría. Tenemos a David Ledesma que nos dice, ¿cómo se despierta o se hace el cuerpo de luz? ¿Vibrando alto resonancia? Bueno, es que aquí eso es lo que yo acabo de decir hace un momento, pero está bien la pregunta con toda esta espontaneidad que la hace, ¿no? Pero me estás hablando de dos extremos, ¿Cómo se despierta? Diríamos que estás hablando, fíjate, pero está bien como ejemplo, ¿no? De tu pregunta. Estás hablando de lo que ocurre al principio de la entrada de la curva y lo que ocurre al final del todo, o diríamos más allá de la curva. Cómo se despierta y cómo se hace cuerpo de luz. Bueno, esto es un proceso muy largo. O como mínimo es un proceso considerable. Es decir, primero se trata de entrar en la curva, implosionar nuestros sistemas de creencias, ir al verdadero conocimiento, que es un conocimiento que siempre implica mente superior y todo nuestro ser,
Y poco a poco se inicia con todo ello, se continúa y se inicia todo un proceso de liberación. Yo os decía en los vídeos del despertar de conciencia que hay un momento en que hay un punto de inflexión importante, hay varios, pero uno de ellos es cuando logramos hacer cambio de sedimentación, es de cambio de sedimento, que es cambiar la base de nuestra vida emocional de miedo, la base, por la alegría, por la paz. Lo cual no quiere decir que no tengamos crisis, que no pasemos miedo en muchos momentos, pero este miedo ya deja de ser, cuando hay este punto de inflexión de cambio de sedimento, ya deja de ser la base emocional de nuestra vida. Y la hemos cambiado por muchos momentos de alegría, por muchos momentos de paz que no habíamos tenido anteriormente a la entrada de la curva, o al inicio de la curva, incluso, de la curva del despertar. Entonces, claro, eso sería, digamos, un paso importante dentro de todo este proceso. Y seguimos avanzando a partir de ahí hasta que llegamos a un punto de liberación en la que salimos completamente del sistema dual, por lo tanto ya podemos vivir permanentemente sin carga, y después de mucho tiempo de vivir sin carga, de manera constante, seguido y permanente, pues hay personas, son muy pocas en el planeta, pero hay alguna, que consiguen hacer cuerpo de luz. Pero fijaos, esto es más allá de toda la curva, diríamos casi. Digamos, en tu pregunta aparecen los dos extremos, cómo se despierta y cómo se hace cuerpo de luz. Bueno, es un extremo y otro. Primero hay que despertar, después, por lo tanto, se empieza, diríamos, despertando, haciendo... El primer paso del despertar es la implosión del sistema de creencias. Este es el primer momento. Y después se va avanzando por todos los pasos que siguen. Hay varios momentos de inflexión. Otro momento de inflexión importante que es previo al cambio de sedimentos, la noche llamada la noche oscura del alma, que es un paradigma, casi como mucha gente en la literatura ha reflejado esto, la noche oscura del alma. Esto es un momento muy importante en la curva también, que es previo al cambio de sedimento. Digamos que quien de alguna manera ha empezado a trascender las noches oscuras del alma, porque no se tiene solamente una, hay varias, entonces ha entrado en un proceso de cambio de sedimento, que, digamos, estamos ya en la parte azul que yo dibujaba de la curva, que empezamos a subir aquel valle tan hundido, pues empezamos a subir por la cuesta, que es una cuesta, por lo tanto que hay que ir subiendo poco a poco. Cuando está azul, pero es una cuesta, por lo tanto, lo que yo digo a veces son dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás. Vamos avanzando poco a poco. Lo que sí que es verdad es que a nivel global y total, la curva del despertar no tiene retorno. No tiene retorno. Quien ha caído ya en la curva, que es lo positivo, digamos, no tiene vuelta atrás. Entonces es esto. Estás señalando dos extremos en tu pregunta. Hay que hacer todo un proceso. No hay una receta para decir, pues mira, ya he despertado y pasado mañana voy a hacer cuerpo de luz, ¿no? Ya me gustaría, Es decir, es más lento, es un poco más lento. Con todo, cada vez va todo más rápido, eso es verdad. Vamos con la siguiente pregunta de Isabel. Nos dice, siempre estoy muy triste y no sé por qué perdí mi empleo y me gustaba muchísimo y no lo puedo aceptar. ¿Qué puedo hacer, por favor? Bueno, a ver, cosas que me inspira a través de tu pregunta. Esta primera quincena de julio, y parece ser que también la segunda, lo que sí que es verdad es que están ocurriendo cantidad de cosas por fenómenos que han ido pasando a nivel astrofísico. Ha habido como un par de eclipses importantes que lo que de alguna manera deriva de todo esto, de estos fenómenos astrofísicos, también astrológicos, es la puesta, digamos, a la luz, digamos, la revelación
de todo aquello que en nosotros debe cambiar, debe empezar, digamos, a transformarse de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, es verdad que son unos días que diversas personas me han comunicado que han perdido trabajos a pesar de que les gustaban, que han perdido, digamos, algún familiar incluso, que han perdido, digamos, la pérdida de cosas, digamos, a las que estábamos atados o apegados, y que de alguna manera, a partir de ahí, todo esto nos induce a cambio, a introducir cambios en nuestra vida. Eso es importante, tenerlo en cuenta. Los eclipses, digamos, la finalidad, digamos, en nosotros de los eclipses y en todo ser del universo es poner a la luz cosas que están ocultas, que salgan a la luz. Entonces, eso podría tener esta explicación. En cuanto a qué puedes hacer, yo te diría primero, digamos, del todo, aceptarlo. Es decir, llamarlo. Me dirás, es que no puedo. Bueno, yo entonces digo que cuando no podemos de ninguna manera, lo que yo practico es, digamos, la paradoja de la aceptación, que le he puesto nombre de esta manera, para entenderme yo misma. Acepto que no lo acepto. Hago lo que yo llamo el menos por menos más en matemáticas, ¿no? Pues aquí lo mismo. Acepto que no lo acepto. Pero este aceptar que no lo acepto, lo intento, digamos, sentir hasta el fondo, en lo más profundo. Pues acepto que estoy rebelde con esto y que no lo acepto. Y a ver qué pasa. Y observo esta no aceptación, la observo. Y también observo esta aceptación de la no aceptación. Me diráis, muy complicado. No, es más sencillo de lo que parece. Simplemente me paro y observo todas estas emociones y estas sensaciones. Y sobre todo, cuando ocurre una cosa de estas, la respuesta siempre es deciros confiad todo lo que podáis, porque seguro que tiene que venir más tarde o más temprano algo mejor. Igual este trabajo te gustaba, pero igual el multiverso te está preparando otra cosa que te gustará todavía mucho más. O igual tienes que pasar por este proceso. Todo este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. No sé si había algo más en la pregunta. Me decía, he perdido el trabajo y me gustaba. Está aquí. Y no lo puedo aceptar. Claro, un gran interrogante has puesto. Y no sabes por qué has perdido el empleo. Quizás si estás muy, muy atenta, te darás cuenta de que hay alguna respuesta. Puede haber alguna respuesta, alguna señal en los hechos mismos para darte a entender del por qué este trabajo pues lo has perdido en este aspecto. Quizá porque de alguna manera cuando estabas allí te gustaba, pero no eras suficientemente consciente de lo importante que era en tu vida este trabajo. Puede ser, a veces no valoramos lo suficiente las cosas, no celebramos. El otro día a mí me decían un grupo de gente, una persona en concreto me decía, mira, es que no podré venir a esta celebración porque tengo otra cosa y esto, ¿no? Y claro, a veces hay gente muy ocupada que no puede asistir en el momento de las celebraciones de las cosas. Y están siempre dispuestos a hacer otras cosas que no son celebraciones. Por ejemplo, pues a sacrificarse por los demás, a atender a otras personas, etc. Y yo le decía a esta persona, es muy importante la celebración de las cosas. Cuando tenemos algo que nos gusta, celebrarlo. Cuando tenemos que recibir una persona que hace tiempo que no hemos visto, celebrarlo. A veces hay gente que me dice, es que tú lo celebrarías todo. Pues bueno, sí, yo lo celebraría todo. Me gusta la celebración. Porque además es una señal para el universo que agradecemos. Cuando estamos celebrando, fijaos, no solamente es el tema de la fiesta, que sí, que tal, y haremos esto y lo otro. No, es que cuando tú estás celebrando, estás agradeciendo aquello. Y es muy importante. A veces digo, mira, pues tengo ganas de celebrar y parece que me tengo que inventar algo y digo, pues mira, me lo invento. Celebro
que me he comprado este bolso, y voy a celebrar. Bueno, es esto. Vamos a seguir con las celebraciones en modo de pregunta. Ahora tenemos a Omar que pregunta desde España. ¿Conoces técnicas para crear nuestra propia realidad? Conozco la esfera cuántica de Yolanda Soria Jiménez y un ejercicio de escribir las metas que di yo mismo, Luis Palacio, pero quisiera saber más. Si conoces la esfera cuántica de Yolanda, tienes un muy buen instrumento. Porque además parece ser, según dicen, que funciona muy rápido. Entonces, de esto, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sí, yo te diría también que va ligado con lo de Yolanda también, ¿no? Pero te diría, por ejemplo, un poco lo que he mencionado antes, que es una manera también muy discreta a veces, que parece que no es nada espectacular, pero que ayuda mucho, es el poder de la intención. Fijaos, la gente a veces cuando hablas del poder de la intención, interpreta la intención como la palabra, tal como la usamos en el lenguaje coloquial, ¿no? Que es que y eso hay que cambiarlo también, y ahí sí que puedo darte una pista, que la intención es como una especie, cuando en el lenguaje coloquial utilizamos el concepto de intención, es como si hiciéramos referencia a la posibilidad, a una especie de posibilidad, ¿no? Bueno, tiene la intención de venir, pero en el fondo estamos diciendo como si a veces no lo formulamos, pero la coletilla es decir, bueno, pero vaya usted a saber qué yo digo después, como una posibilidad. Porque fijaos, entendemos la posibilidad como la entendían en el viejo paradigma mecánico. Y en la física cuántica la posibilidad es lo más real. Entonces, con la intención utilizada correctamente, que es siendo totalmente consciente que en aquello que me enfoco es lo que manifiesto, es una manera de acelerar ciertas manifestaciones de posibilidades y, por lo tanto, que pueda crear la realidad. Crear, en realidad, en el nuevo paradigma, crear significa manifestar, porque todo está creado ya. Todo existe en el universo del campo cuántico, es decir, en lo que llaman los físicos el tachyon, el vacío cuántico, ahí existe todo. Entonces, el poder de la intención lo que hace es estimular la manifestación de algo que ya existe, porque la posibilidad es anterior a la realidad, diríamos. Es lo que hace posible, la posibilidad es lo que hace posible, y valga la redundancia ahí porque es literal, lo que hace posible la realidad. Cualquier nivel de realidad. Entonces, la intención ahí es muy importante tenerla en cuenta. Y aplicarla, pero entendiéndola de esta forma. Hay intención en aquello en lo que me enfoco. Por lo tanto, ¿qué ocurre a veces? Que a veces cuando decimos o tal persona tiene la intención de hacer esto o lo otro, no es verdad. Estamos mintiendo. Porque en realidad dice, tengo la intención de hacer esto, pero no se enfoca en ello. Por lo tanto, vale más ir hacia adentro y ver realmente cuál es nuestra intención real respecto a algo. ¿Queremos o no queremos, en el fondo, hacer aquello? O que se manifieste aquello. Porque a veces decimos, tengo la intención de hacer esto, y la intención en el sentido del nuevo paradigma, pues no es una posibilidad, es un enfoque. Es un enfoque y es un centramiento hacia hacia una realidad determinada. Entonces, en este sentido, tenemos que ser conscientes del poder que tiene la intención si realmente estamos hablando de intención en el sentido científico, diríamos, en el sentido casi científico. Es una manera también de que puedas crear la realidad. Tu realidad es una manera. Es una manera muy importante. Y teniendo en cuenta todas las leyes cósmicas. Todas las leyes cósmicas nos llevan a la creación de nuestra realidad. Si vivimos según las leyes universales o cósmicas, que son las mismas, estamos proclives a crear nuestra realidad. Porque ya no somos sujetos, diríamos, pasivos, como éramos en el mundo mecánico, que no somos más que un sujeto pasivo, sino que somos un sujeto plenamente activos. Manifestamos porque estamos activos y nos concebimos como activos en esto. Y fijaos, ahora ya el poder de una palabra, el poder de un pensamiento ahora en este momento actual ya es enorme.
Es enorme el poder de un pensamiento, el poder de una palabra, ya no digamos el poder de una acción. Es enorme, porque cada vez más, ¿qué ocurre? El tiempo, la línea temporal, digamos, que se establece entre el pensamiento y la manifestación, o entre la emoción y la manifestación, cada vez es más corto, porque ya no estamos en tercera dimensión, estamos en cuarta dimensión, el planeta está en cuarta dimensión. Entonces, esto cada vez es más corto, ahora tiene un poder enorme lo que podamos pensar, es enorme lo que podamos decir, el poder que tiene. Mucho más que hace pues 60 años, o 70 años, incluso 50. Tiene un poder muy grande. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos con la siguiente pregunta de Maribel. ¿Cómo resolver una situación que se viene alargando 2 años y cada vez que voy a ponerle fin, las señales me dicen que tengo que seguir, que no es el momento del final? Que no es el poner fin a una situación, claro. Aquí tengo yo pocos datos para responder. Una situación que se viene alargando. Claro, me das poca pista, pero sí que igual puedo decirte algo que empieces, digamos, también un poco con lo que he dicho antes. Primero con la aceptación, pero también puedo decirte algo más. Siempre que queremos cambios en nuestra vida, que se produzcan cambios fuera, porque me estás hablando de una situación, por lo tanto es algo que por lo menos en una parte tiene que tener un aspecto externo a ti, externo digamos aparentemente, pero es una parte de este fuera. Siempre que queremos el cambio en este afuera, tenemos que empezar por hacer cambios desde dentro. Hay gente, por ejemplo, que quiere cambios en su vida de cada día, pero no introduce cambios en su forma de funcionar. Y sobre todo, no introduce cambios en su forma de pensar. Eso nos ocurre muchas veces a todos. Queremos un cambio, queremos terminar con aquella situación que se va repitiendo o se va alargando, etc. En este caso me dices que es un tema de que se va alargando. Pero no hemos introducido cambios ni dentro de nosotros mismos, en nuestro pensamiento, en nuestro universo interior, y tampoco no hemos introducido cambios en nuestras acciones, en nuestra manera de actuar. Y claro, entonces todo se va repitiendo o se va alargando. Eso es lo que te aconsejaría. Pero también sigo con la línea de lo que he dicho antes. No luches. No te resistas en el sentido de luchar, de combate. Es lo que el otro día yo en casa en una sesión decía, mirad, tenemos ya que despedirnos de 3 códigos, los digo ahora, fundamentales. 3 códigos muy aprendidos y yo creo que son códigos que los hemos recibido por todos los lados. Por nuestra historia individual, transgeneracional, todo este trabajo que algunos estamos haciendo de biodescodificación a nivel individual. Y también los hemos recibido en nuestros códigos, en nuestros sistemas de creencias que se nos han transmitido a nivel colectivo, a través de los medios de comunicación, a través de los sistemas de educación, a través de la cultura de masas, etc. Los sistemas de creencias colectivos, ¿vale? ¿Cuáles son estos 3 códigos? Son 3, muy, muy importantes. Uno es el código del sacrificio. El código de que para obtener algo, estos son 3 códigos, como acabo de decir, de viejo paradigma. Para conseguir algo tengo que pasar por el sacrificio. Es decir, el sacrificio, fijaos, entendido como renuncia a nosotros mismos, negación de nuestro propio ser, diríamos. Este código ya no funciona. Podía haber funcionado en otras épocas, pero ahora ya no funciona. Y por lo tanto hay que despedir esto. Lo que yo decía hace un momento. Celebración. Celebración de las cosas. Celebración de todo lo que se consigue. Celebración del día de cada día. Por lo tanto, todo lo que pueda contribuir a disolver este código, mejor que mejor. Otro código que llevamos es el código que hace un momento yo me estaba refiriendo a él, respondiendo a tu pregunta, es el código de combate.
el código de guerrero de la luz. Todos yo a veces digo, para haber sido guerrero de la luz no se necesita cosas espectaculares, ¿no? Como yo que sé, denunciar una institución, como yo hice en un momento determinado, ¿no? Que los denuncié y armé un show que no veas, ¿no? Ya está bien, tenía que ser en este momento. Porque mucha gente ha sido desde su casa, en silencio, con la lucha diaria, dicho con esta frase, ha sido guerrero de la luz, también. Bueno, este código de combate, que es querer trascender las cosas a través de la lucha, a través de como espadachines, ¿no? O sea, cogemos la espada y ya verás tú aquí, voy a meter caña a ver si acabo con esto. Ese es un código que también, y no es fácil despedirse de estos 3 códigos. Este también tenemos que empezar ya a despedirlo definitivamente, lo que yo llamo el adiós a las armas. Y las armas no hace falta, por supuesto, una pistola, ni hace falta, pues, un buen garrote, ¿no? Sino que arma es todo aquello que la defensa, por ejemplo, del propio punto de vista a ultranza, esto es código de combate, ¿no? Le voy a demostrar a este quién tiene razón, ¿vale? Esto es código de combate. Esto también hay que ir despidiéndolo. Y el otro código, uno que aún todavía a veces cuesta más de ver, es el más discreto de los 3, es el código de Salvador. El código de querer introducir cambios en el otro, no sé qué, y estar esperando que no sé cuántos, porque cambie, porque le irá mejor para él, porque ya es hora que despierte, porque tengo que ahorrarle sufrimientos, porque si no despierta le va a pasar esto y lo otro y lo de más allá, y yo, que estoy aquí, voy a encargarme de que esto no ocurra. Vale, este también es un código que hay que ir despidiendo. Guerreros de la luz, salvadores y sacrificados, diríamos. Estos 3, pues son códigos muy colectivos y también al mismo tiempo individuales, que hemos recibido a través de nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros abuelos y tal, que hay que ir despidiendo. Porque son códigos que funcionan a la vieja manera. Y no son efectivos, además. Seguro que habían funcionado, pero ahora cada vez funcionan menos. Familia, voy a decir una cosa. Si os está gustando el vídeo, comentárnoslo aquí a través del chat, porque estáis haciendo una pregunta y se está yendo a muchas otras, os está dando una cátedra y con temas muy sencillos que estáis preguntando está profundizando mucho. Entonces, si os está gustando el vídeo, darle al like y sobre todo decirlo a través del chat, ¿no? Si os está interesando la información. Vamos ahora con la siguiente pregunta de José Luis Correa, que nos hace desde Argentina, provincia de Tucumán. ¿Puede suceder que al lograr cierto nivel de neutralidad, algo nos regresa y no podemos mantenerlo mucho tiempo en este estado y sentimos que nos morimos y regresamos a lo mental? Sí, por supuesto. Son pruebas que el multiverso nos va poniendo, ¿no? Por supuesto, yo interpreto aquí tu palabra, la neutralidad de la que tú hablas, es este estado, digamos, de paz, de serenidad, de alegría discreta, interior. Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Y que a veces es difícil de mantenerlo y que tienes una sensación de volver para atrás, ¿no? Decir, madre mía, pero si eso ya... Sobre todo, os he hablado antes de los eclipses. Yo esto lo he notado y lo han notado muchas personas también y se está dando información sobre esto muy detallada, que hemos tenido algunos la sensación, en algunos momentos, de volver a lo viejo. Decir, pero si esto ya estaba superado, si esto tal... Vale, pues ¿qué quiere decir? Que había alguna cosita por ahí que no había salido a la luz. Bueno, paciencia. Paciencia. Yo el otro día, a mí misma, llamé a una persona y le hice un par de preguntas. Digo, ¿puedes mirarme esto? Y me dice, mira, me sale, bueno, era un astrólogo concretamente, me sale que estás impaciente. Estás ya impaciente para ventilarlo todo y echar una corrida hacia adelante, ¿no? Vale, a veces ocurre esto, puede ocurrir esto. Por lo tanto, siempre en este sentido, paciencia. Paciencia en que, lo que os decía de la curva antes, ¿no? 2 pasitos adelante y 1 atrás. No tiene retorno, es verdad, pero a veces quisiéramos avanzar muy rápidamente
y no es tan rápido. No es tan rápido. Con todo, en los momentos actuales va todo muy acelerado, hay que decirlo todo. Pero a veces incluso quisiéramos correr más que la Tierra misma, ¿no? Y no podemos correr más que la Tierra. La Tierra está siguiendo su evolución y lo está haciendo a su ritmo y nosotros no podemos ir más deprisa que la Tierra. Por lo tanto, sí que puede pasar. Interpreto que esta neutralidad te está refiriendo a este estado de paz, de no afectación. Neutralidad quiere decir este estado de benevolencia hacia uno mismo y hacia los demás, en el que entramos muchas veces y que estamos en una situación de no afectación, que nada se nos lleva, digamos, fuera del centramiento de nuestro ser y, por lo tanto, estamos conservando en aquellos momentos y viviendo un estado de paz natural. La paz natural que le corresponde a nuestro ser. Porque, en realidad, la alegría, todo esto, es lo natural en nuestro ser. Cuidado con esto porque hay que dejarlo claro. La paz, la alegría, la serenidad es lo natural en nuestro ser. Ahora bien, debido a la aventurita que hemos querido hacer en el experimento Tierra, ¿qué pasa esto? Que hemos perdido un poco el norte. Eso es como el que está muy tranquilo en su apartamento o en su casita en Cataluña, ¿no? En la montaña o en Barcelona, en su apartamento bien acondicionado, y de golpe un verano dice, pues yo ahora quiero una aventura y me quiero ir al centro de la Amazonía. Entonces llega allí, está lleno de víboras, lleno de cosas, animales que pueden hacer sus cosas allí, pueden invadirte, etcétera, y no está acostumbrado a esto, ¿no? Entonces dice, ostras, ¿dónde me he metido? ¿No? Pues un poco pasa esto. Ahora queremos volver a la tranquilidad de casa, ¿no? Bueno, pero estamos en la Amazonia, ya se está terminando el viaje, pero estamos en Amazonía, y aquí hay de todo, por lo tanto hay que tener paciencia en esto. Vamos con la siguiente pregunta de José María Ropero. Dice, ¿alguna técnica para eliminar miedos e inseguridad en uno mismo? A ver, técnica concreta, yo hago una, incluso me la aplico evidentemente también a mí misma, que es el procesamiento de emociones. El procesamiento de emociones densas. Es un proceso con distintos pasos que empieza en el cuerpo, empezamos con el cuerpo físico, el cuerpo material, porque físico también es el cuerpo astral. Empezamos con el cuerpo material a localizar la emoción. ¿Dónde tenemos aquel miedo? ¿Dónde lo sentimos corporalmente, este miedo? Más en el pecho, más en el intestino, más esto. Entonces hay un momento de bienvenida de la emoción, que la reconoces. Es muy importante lo que os he dicho antes. Va ligado con lo... te responderé más detalladamente un poco lo que ya he dicho antes. Es el procesamiento de emociones. Entonces, consiste en localizas la emoción, le das unos instantes de reconocimiento, de bienvenida, ¿vale? Porque ya hemos dicho que son pequeñas entidades, y a partir de ahí le empiezas a expresar a tu manera agradecimiento por toda la experiencia aprendida, por todo lo que lo que te ha contraído, y después, a través de unos ejercicios de visualización que yo hago hacer, a través de una bola de luz, la creación de una bola de luz delante del penúltimo chakra, del de la voluntad, vas, y a través de la respiración, vas empujando esta emoción hacia esta bola para lanzarla después hacia arriba, hacia el universo. Es un ejercicio que he montado hace tiempo, que lo compartí porque hice una parte de aportación yo y una parte otra persona del Instituto del Trauma de Barcelona, y lo hemos llamado procesamiento de emociones, para poder, digamos, tener una técnica muy concreta y despedir estos paquetes de energía densa. Antes de la creación de esta bola de luz, hay que pasar también por unos momentos en el que se le anuncia que la vas
que la vas a despedir, que tienes la intención con esta palabra firme de despedirla, de darle ya un adiós definitivo. Y pides también al universo que siga haciendo, consumando, digamos, el trabajo que tú has empezado, ¿no? Lanzando esta bola. Y dentro has ido introduciendo con la respiración esta densidad. Esta densidad. Lo que pasa que yo te diría que también cuando quieras hacer esto, lo acompañes con un trabajo, diríamos, previo, también de biodescodificación, es decir, de saber, de aprender a localizar estas emociones. Es importante también. También el origen un poco de dónde vienen estos miedos, etc. Digamos que el procesamiento de emociones no es que no sea útil, pero sería una parte más superficial, como para empezar o culminar el trabajo, pero que hay que hacer algún trabajo más complementario, más a fondo. Más a fondo. Sí que a veces con un ejercicio de procesamiento suficiente, cuando aquello ya es un resto que queda, o es una cosa que está ya muy bien localizada, y con esto ya se va. Pero a veces es necesario complementarlo con otras cosas. Pero el procesamiento de emociones, quizás sí que aprovecho ahora con tu pregunta nombrarlo, porque también está bien. También puede ayudar muchísimo el procesamiento de emociones. Tened en cuenta siempre que hay 3 cosas, voy a aprovechar para decir algo más, que no podemos hacer con las emociones y que normalmente hacemos. 3 cosas. Una primera es que lo que hacemos a veces y no es adecuado para poder, digamos, disolverlos, estos paquetes densos, es hacer ver que no hay la emoción, que no está. Yo siempre digo, la gente que siempre va diciendo por el mundo que no tiene miedo es que está llena de miedo. A mí me va muy bien decir, tengo miedo de esto. Ya la estamos de alguna manera reconociendo. Ya no estamos haciendo ver que no está. Otra cosa que no podemos hacer con las emociones es enfrentarnos a ellas. Y para enfrentarnos a ellas no hace falta hacer cosas espectaculares. Si tenemos un rechazo hacia la emoción, es que tengo miedo y me da rabia tenerlo. Es que tengo miedo y no quisiera tenerlo. Es que tengo miedo y ya no es momento de tener miedo. ¿Vale? Esto es el rechazo y el enfrentamiento de la emoción. Eso tampoco se puede hacer. Y a veces cuando ya hemos, digamos, trascendido estas 2 cosas, ya no las hacemos una tercera que tampoco se puede hacer, que es instalarnos en ella. Es decir, bueno, pues yo ya reconozco que está esta emoción y además no me enfrento a ella, pero resulta que entonces me instalo en ella. Eso tampoco se puede hacer. Vale. Manera, la reconozco, no me enfrento, pero tampoco me instalo. ¿Y qué hago? La proceso de alguna manera. La proceso. Que hay muchas fórmulas, os he dicho esta, pero hay muchas fórmulas para procesar las emociones. Pero hacer ver que no están es muy peligroso. Vamos con la siguiente pregunta. Ivana nos dice, me gustaría saber qué mueve o motiva a una persona como usted con tanto conocimiento y que tanto nos brinda con su saber. ¿Qué la motiva a sembrar conocimiento? Gracias. No estarás en el ese del Salvador, ¿no? Ah, está muy bien la pregunta, sí. Muy bien, Luis, y además la observación. Mira, pues me lo he preguntado algunas veces y te voy a dar la respuesta, así que la tengo clara ya. Pero tuve que pasar por la introspección interior, es decir, no estaré haciendo yo, como dice Luis, esto desde El Salvador. Diríamos, te voy a responder, fundamentalmente, yo ahora sí que en este aspecto sí que estoy un poco más tranquila, en otros quizá no, pero en este sí, que es que le estoy haciendo por talento. Es decir, cuando hago esto es una extensión de mi propio ser. Cuando doy cada clase, cuando doy cada vídeo, cuando doy las consultas, estas 3 cosas, básicamente, consultas por derivación, ¿no? Estoy en el talento. Pero, te diré, algunas veces, sobre todo cuando me vienen en consulta, tengo que vigilar el código del Salvador, porque alguna vez sobre todo esto me ocurre más cuando viene la persona en consulta, ¿no?
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando viene la persona y yo estoy demasiado pendiente de si lo que voy a recomendarles es lo óptimo, porque allí no puede haber error. Y si yo le digo, vete con futanito o fulanito, o te recomiendo que hagas estos pasos, ahí eso no puede fallar, porque si falla resulta que le podría perjudicar en tal o cual cosa y tengo que ser infalible, ahí estoy en El Salvador. Y alguna vez me pasa, más de una, y tengo que vigilarlo. Pero en el resto estoy en el talento. Es como salirme, digamos, desde el fondo, y sin esfuerzo, con placer, etc. Eso sí, es verdad. Tenemos a María Ángela que nos dice, no siento energía y ánimo desde hace tiempo. ¿Cómo se relacionaría esto con la física cuántica? No tienes energía y ánimo desde hace algún tiempo. A ver, te voy a decir, si es un tiempo de, diríamos, del último mes y medio, en buena parte, aunque no todo venga de allí, pero en buena parte sí que han sido unas semanas de muchos cambios, de muchos cambios en la Tierra misma y sobre todo también en el sistema solar, etcétera, astrofísicos y astrológicos, como consecuencia también de los astrofísicos, muchos cambios. Por lo tanto, eso hay muchas personas que han notado un descenso importante en su estado de ánimo. Pensad, y os digo una buena noticia, que el mes de agosto va a ser un mes de expansión. El mes de agosto, ha sido un mes de eclipses, de sacar cosas fuera, etc. El mes de agosto va a ser un mes de apertura, de expansión, por lo tanto, en este aspecto va a ser mucho más placentero. Este aspecto. Por lo tanto, si este tiempo que dices es estos últimos tiempos, podría haber una buena razón ahí, no la única, por supuesto, pero una razón de peso ahí. Pero si es más largo, digamos, que hace más tiempo que estás con esta, digamos, frecuencia más bien bajita, que no tienes no tienes mucho ánimo, te dices falta de energía, en este aspecto. Bueno, ahí sí que puede ser, a ver, la relación me pides de la física cuántica, que no estoy respondiendo la segunda parte de tu pregunta. La falta de energía, básicamente, es una falta, digamos, de luz. Es una falta de luz. Por lo tanto, es un estado en el que nos movemos, tanto en nuestro cuerpo físico como en el cuerpo astral, con lo que he dicho antes, con paquetes de energía densa. Fijaos, estos paquetes de energía densa chupan, ¿vale? Se alimentan de la energía que nos pueda quedar más sutil. Y por eso notamos estos estados bajos, digamos, ¿no? Que nos da la sensación que no nos cunde, digamos, el día, que estamos, digamos, bajos, que no rendimos, etc. Vale, el origen, ahora te lo digo, digamos, lo más nuclear. El origen de esto puede ser diverso. Todo está en ver cuál puede ser el origen de estos paquetes de energía densa. Pueden ser incluso entidades, es decir, más poderosas también. No siempre viene de ahí. Pueden ser paquetes de energía que hemos ido, digamos, generando nosotros mismos a través de nuestras percepciones, de nuestras emociones, etc. De nuestro estado cotidiano. Y que, claro, cuando estamos ahí así, de esta manera, atraemos también lo más denso. Porque hay una ley en el universo que dice que lo similar atrae lo similar. La semejanza, la ley de la semejanza, ¿no? Entonces, claro, está en ver el origen de esto, pero la relación sería esto, no es más que densidad, y la densidad se define como baja velocidad de nuestro fotón, en el átomo. Esto afecta a nuestra composición molecular, etc. Entonces tenemos esta sensación de baja energía. Familia, 3 preguntas más y cerramos. La tercera. Remedios nos dice, me gustaría que comentaras qué piensas sobre los arcontes y el engaño para hacernos reencarnar. Gracias. Bueno, vale, vamos a comentar esto. El famoso tema de los arcontes. Mira, justamente esto
Lo hablábamos en el último curso específico en casa, que salió como siempre hay un apartado de esto en el curso de tránsito, que hablo de esto, a ver si vendrá la famosa pregunta, ¿quién va a venir? ¿Quién vendrá? ¿Y quién va a venir? ¿Y qué es lo que hará? ¿Y quién es este que va a venir? Vale. Para empezar, deciros que no necesariamente tiene que venir nadie. Debe venir alguien, pero no necesariamente tiene que venir nadie. Digo necesariamente. Depende del estado de vibración que llevemos, ¿no? Puede ser que estemos en un estado de vibración que ya hayamos hecho un camino considerable y que tengamos un punto ya de reconexión muy rápido con nuestro Merkaba, nuestro espíritu, llamémoslo como lo queramos llamar. Nuestra luz, digamos, en el sentido más potente, digamos, nuestro ser de luz, Merkaba, espíritu, etc. Por lo tanto, no necesariamente. Pero es probable que tengamos que pasar un tránsito y que nos acompañen ciertos seres, etc. A ver, el famoso tema de los arcontes. Sí, voy a empezar por ahí antes de terminar esto que te estaba diciendo. De que puede ser que vengan o no vengan, esta famosa disyuntiva. Antes de decirte, pero te lo digo y te lo avanzo, van a venir, si es que vienen, pero esto ocurre minoritariamente. No es como se nos dice, yo estoy convencida que no es como se dice en algunas fuentes, que se dice es que todos son arcontes. No, no todos son arcontes, ni mucho menos. Es que siempre se disfrazan. No, es decir, puede ser que haya una entidad de estas. Y tienen esta capacidad de disfraz, diríamos, ¿no? Pero eso es en casos concretos, no es todo. En cualquier caso, la posibilidad está ahí. Yo entiendo que la posibilidad, por supuesto, tenemos datos de que está ahí, pero no tiene por qué ser en la mayoría de los casos, etc. Esto primero. Y después otra cosa importante decir sobre los famosos arcontes, que es que en realidad estos arcontes, diríamos, el origen de ellos mismos estaría en, digamos, un origen que sería estas formas pensamiento que a través de los tiempos y a través del proceso energético del multiverso en su parte más densa, han ido adquiriendo poder y entidad. Por lo tanto, se dice, y es cierto, que son entidades psíquicas. Fijaos, entidades psíquicas. Entonces, la pregunta a responder ahí para mí importante del millón es ¿quién mantiene estas entidades psíquicas? Bueno, evidentemente no dependen solamente de nosotros, del ser humano, pero el ser humano contribuye a mantener estas entidades psíquicas. Y otros seres, por supuesto, no depende solamente de nosotros. Pero en realidad podemos, desde nuestro granito de arena, quitarles muchísima fuerza a estos. Lo importante que quiero transmitir con esta respuesta, la consideración de la naturaleza de estos seres. Fijaos, entidades psíquicas. Tenemos una clave importantísima, si son entidades psíquicas. Porque quiere decir que allí podemos contribuir mucho nosotros, en dar más fuerza o menos. ¿Entendéis? Por lo tanto, eso es importante tenerlo en cuenta. Su naturaleza, ¿qué son? ¿Qué piensas? Pues te digo, pienso, eso ya no solamente lo pienso yo, sino que he encontrado información de fuentes diferentes que coinciden con esto, son entidades psíquicas, y una vez he sabido esto, digo, bueno, ahí podemos hacer mucho en favor nuestro, del ser humano, y no en favor de estas entidades. Para empezar, si son entidades psíquicas que viven en la densidad, con el amor empiezan a deshacerse. No luchando, El camino, ya os he dicho, no es la lucha. En cuarta dimensión, la lucha es poco efectiva para salir de la dualidad. Por eso, cuarta dimensión se mantiene el sistema dual, porque es lucha. Porque allí hay mucha gente que lucha todavía. Incluso la luz de cuarta, yo digo, ¿cuál es la luz de cuarta? La luz del astral. Es una luz luchadora. Bueno, es muy bonita la luz luchadora. No digo que sea fea, pero es luchadora. Por lo tanto, si es luz luchadora, se sacrifica, es salvadora y combate. Los tres códigos que os he dicho antes. Y eso suscita la otra parte. Es un juego, de acuerdo. Entonces tenemos que saber en qué parte del juego queremos estar.
queremos seguir en este juego, pues adelante, no pasa nada, todo está bien. Pero sabemos que, claro, si estás en el juego, es como quien juega al parchís y después pierde. O bueno, pues entonces, si juegas al parchís hay el riesgo de perder, Pues aquí lo mismo. Es que después es que pierdo cada vez. Sí, bueno, pierdo cada vez, pero quieres seguir jugando al parchís. Pues entonces, quizá para un rato de jugar, a ver si cambia tu suerte. En este sentido. Saber en qué parte del juego queremos estar y ser conscientes de dónde estamos. Por lo tanto, pienso esto de los arcontes, que son poderosos porque se les ha ido confiriendo poder desde la mente, pero que este poder podemos hacer mucho para que no sea tanto poder, para que aminore este poder, muchísimo. Porque al fin y al cabo son entidades psíquicas, como acabo de decir. Vamos con Gabriel desde Bolivia. Estudio biología. Tengo muchas dudas de lo que aprendo. Con tanta manipulación no siento ganas de aprender. Y quiero saber completar todo de forma correcta y no solo absorber teoría. ¿Cuál es la forma correcta de estudiar para un joven de mi edad? Mira, estás estudiando, dice, biología. Sí, esto es lo que yo me he encontrado más de uno que me viene a casa preguntándome, sobre todo en biología, es curioso, claro, es el estudio de la vida. De una parte de la vida, de una parte importante de la expresión de la vida. Pues igual lo conoces, pero empieza por autores, podrías empezar por leer un poco a Lipton, la biología de la creencia, probablemente lo conocerás ya, y si no lo conoces, profundiza ahí. Es decir, autores que hablan que sitúan, digamos, la biología en su lugar, básicamente. Que lo sitúan en su lugar y que, de alguna manera, sobre todo, piensan tienen en mente una concepción holística de la biología. La primera concepción holística que se puede tener te voy a dar una pista, que se puede tener respecto a la biología, es que la dicotomía que existía en el viejo paradigma de que en el multiverso se puede dividir entre lo orgánico y lo inorgánico, la vida y la no vida, esto es falso. En realidad todo es biología. Fíjate, hasta tal punto de que nuestro cuerpo astral es biológico también. Yo cuando empecé a investigar esto, aluciné por un tubo, que se dice, decís la gente de vuestra edad, ¿no? Aluciné por un tubo. Y más grandes también lo decimos. Y más grandes también, ¿no? Alucinar por un tubo, es decir, el cuerpo astral es biológico. ¿Cómo no va a ser biológico si el cuerpo astral contiene, también como nuestra célula, toda la información del ADN, de las 12 capas del ADN, que llega desde nuestro ser humano hasta la fuente? Entonces, claro, es biológico todo. Por lo tanto, la biología y la no biología es una dicotomía inexistente en el nuevo paradigma. Eso con Lipton esto también te dará mucho material, el biólogo y físico también a la vez, es astrofísico y es microbiólogo, Joe Dispenza. Joe Dispenza es otro, y Goswami, el indio, también te dará mucha físico, astrofísico indio, que creo que también tiene formación. Esta gente es muy holística, todos estos autores. Te van a dar respuestas ahí. Ya veo lo que te pasa, como a muchos jóvenes que estudian biología hoy, que lo que les ocurre es que ven este estudio mecánico de la célula, este estudio mecánico de la tabla de los elementos, etcétera, ¿no? Y eso no les cuadra. Bueno, pues todo aquel que pueda, digamos, contribuir a una formación holística, también en la biología, ¿vale? Esto lo puedes hacer. Son las pistas que te puedo dar, Muy bien, pregunta desde México y con esta cerramos ya. De Joan Balandrán nos dice, he dicho Joan, es John. John Balandrán dice, un gusto verlos. Doctora, ¿considera que la física cuántica es una moda que nos desvía del trabajo interno? No, eso no. No, eso no lo considero en absoluto. A ver, el hecho, yo no te voy a negar, el hecho, digamos, que se haya puesto en boga, yo diría, en este caso
no hago en absoluto una lectura, digamos, no solamente no negativa, sino que no hago una lectura, digamos, pormenorizada del tema, ¿no? Sino que hay que hacer una lectura extremadamente positiva, ¿eh? Es decir, es un conocimiento que se está abriendo a muchas personas, ¿eh? Curiosamente se está demostrando que mucha gente tiene acceso a este conocimiento con independencia de la formación que ha adquirido anteriormente, que eso es una prueba que yo llamo la prueba del millón o la prueba del 9, de que es un conocimiento que lo recordamos, que ya lo llevamos dentro, y es importante en este sentido, a partir de ahí, tomar conciencia de que es un conocimiento que no es pseudo, es completamente real, ¿eh? Es cómo es el universo realmente, el universo energético, cómo funciona, el universo en los niveles de manifestación, digamos, más allá de la tercera dimensión, cómo funciona realmente, y que a partir de ahí estimula, no hace más que estimular los procesos de despertar de la conciencia, ¿eh? Es un conocimiento estimulador. La vieja conciencia es estimulada por el mundo mecánico, con la percepción del mundo mecánico, por lo tanto, con la física newtoniana, diríamos, ¿no? El nuevo paradigma es estimulado por la física cuántica. Y por lo tanto, por eso yo siempre intento ligar las dos cosas. No es posible una sin otra, digamos, ¿eh? La física cuántica, de hecho, fijaos, y cuando digo no es posible parece radical y no lo es, ¿eh? Los físicos de la cuántica, si no hubieran hecho implosión de sus sistemas de creencias, no hubieran podido dar certificado de realidad y de verdad y de certeza a lo que veían en el laboratorio. Porque con la lógica allí no llegaban, ¿eh? Con la lógica de la mente inferior y del cerebro izquierdo no hubieran podido dar certificado de nada. Tuvieron que estimular sus sentidos internos. Si no, no podían llegar a nada. Por lo tanto, va muy ligado, ¿eh? Las dos cosas. La física cuántica es un estimulador del despertar de la conciencia. ¿De acuerdo? Ahí en nada, ¿eh? Ahí en nada. Ya lo podías apuntar. Familia, vamos a terminar aquí el vídeo, que la doctora se tiene que ir ahora con Yolanda, van a hacer ellas y yo voy a sus historias. Biodescodificarme. ¿Así? ¿Vas a biodescodificarte? Individualmente. Ahora que me los has dejado todos biodescodificados, ¿tú también te vas? Ahora me voy a descodificar yo, de mi historia individual. Esta que marca de lo más profundo. No la colectiva, no la individual. Ahora, que es el plato fuerte que digo yo. Y Yolanda, que te estaba escuchando, ya estaba tosiendo, como diciendo, madre mía, la que me queda ahora. Ahora voy a través. Por eso, decir lo que a veces dice una persona que yo a veces sigo, que dice, ¿no os creéis? Esta me hizo mucha gracia, dio el nombre, Elsa Farrús, además la conozco personalmente, y dice en un vídeo, que me morí de risa, porque dice, ¿qué os creéis? ¿Que yo ya lo tengo todo disuelto y superado? Y yo también tuve una infancia que hay para alquilar sillas. Tradujo la expresión en catalán. Ni ha per llogar y cadires. Hay para alquilar sillas que no sé si... No existe en este caso, es una traducción literal. Aquí se dice, ¿eh? Pero sí, no existe. Y me morí de risa, que dice, ¿pero qué os creéis? ¿Que yo no tengo que hacer cosas, trabajar conmigo misma y tal? Yo no lo tengo todo resuelto. Y también tuve una infancia que hay para alquilar sillas y cuando oí esto ya me morí de risa, ¿no? Pero haciendo una lectura profunda, ¿no? Que quiere decir que nosotros también tenemos, por supuesto, de trabajarnos, que avanzar en cosas y que de alguna manera hacer un trabajo en profundidad para seguir avanzando en la curva, ¿no? Para seguir avanzando en la curva. Bueno, yo voy a contestar dos cosas que estoy viendo aquí ahora. Me hace gracia. Tere nos dice, la biodescodificación es la manipulación genética de las entidades de cuarta dimensión. Cuidado. Eso se lo preguntas a la bioneuromoción de Enrique Orbera, que es una copia mal hecha. La biodescodificación de Christian Fleck está salvando millones de vidas. Si te hubieras hecho terapia, como nos hemos hecho los que estamos aquí, te darías cuenta que funciona y no es nada negativo. Lo negativo es cuando escuchas a 4 fantasmas youtubers decir gilipolleces para que sus canales tengan millones de suscriptores y engañen a la gente. Eso sí es un problema, creer en esta gente.
Con lo cual, si sigues la caja de Pandora y también sigues a estos pelagatos, ten cuidado con lo que estás siguiendo porque al final te va a afectar. Porque decir que la biodescodificación es de entidades de cuarta es que no te has enterado de nada. O sea, hazte terapia de verdad con un profesional y de verdad te darás cuenta de lo que es la biodescodificación. Y tiene que ser un profesional, no alguien que de al 3 al cuarto se dice ser biodescodificador cuando no lo es. Que de estos hay miles, también hay que decirlo, ¿eh? O sea, hay que ir de gente muy potente. Si no, no ir. Y luego, referente a lo que ha dicho también María, la mayoría de los que estamos en este proceso, todos tenemos que limpiarnos. Todos tenemos mierda en el transgeneracional, en el proyecto sentido, todos los bichos que tenemos a lo largo de la vida, que nos echan de la novia, dejamos el trabajo, nos deja la novia, el novio, lo que sea. Todo eso crea, vamos a decir, una serie de programantes, de desencadenantes, de una serie de cosas que hay que trabajar. Y todos los que estamos aquí en Caja de Pandora, todos los ponentes nos inflamos de hacer terapias a nosotros mismos y cantidad de formaciones aprendiendo de nosotros mismos porque siempre nos reciclamos y vamos a mejor. Aunque no lo parezca, vamos a mucho mejor con los años. Porque desde que yo empecé en Caja Pandora hace 10 años hasta hoy, pues no veas si han habido cambios en mí, internos. Hablo de mi vida personal, no estoy hablando de lo que se ve cara a la galería, o sea, a lo que se ve fuera, ¿no? Entonces, yo os recomiendo que siempre os hagáis terapias y que hagáis formaciones para tener todo ese tipo de herramientas porque es de la única manera que vais a poder seguir. Precisamente Bruce Lipton y otros que han nombrado ya hace un momento, muy expertos en la física cuántica, como Goswami y otros que ha dicho, dicen que hay 3 formas de desprogramar el cerebro. 3 formas. Y la biodescodificación entra dentro de una de ellas. Con lo cual, estaros atentos porque lo dicen físicos cuánticos, no lo está diciendo cualquiera. Entonces vamos a ver a quién hacemos caso con los oídos porque yo últimamente escucho cada tontería. Luego también este sábado van a haber muchas reuniones para ver ovnis en Montserrat y en otros lugares con el tema de Chico Xavier. Chico Xavier no dijo que iba a haber una oleada ovni, dijo que íbamos a conectar con seres superiores, se refería a seres con tecnología. Aunque fuera telepáticamente, aunque fuera a un nivel, vamos a decir, sutil, nunca dijo que vendría una oleada de naves espaciales. Dijo que había una conexión a partir de esas fechas más directa con esas entidades. Y esas entidades, hace ya tiempo que tenemos conexión con ellas. Hace mucho tiempo. Nunca las perdimos. Lo que hay que estar atento. Y cuando se está atento, pues se logra. O sea, es decir, el martes hicimos un vídeo con Nessus, que está aquí en el chat, y él enseñó cantidad de evidencias ufológicas, extraterrestres. Veros el vídeo, si él lleva 30 años investigándolo. Ver el vídeo que hice yo el martes con él y así veréis evidencias. ¿No queréis evidencias? Aquí tenéis evidencias. No hace falta irse un sábado determinado de un día concreto a ver no sé qué. A ver si se ven todos los días a todas horas. Es tan sencillo como mirar una estrella o mirar el cielo y decir que se te aparezcan y se aparecen. Y preguntar y después preguntar lo que quieras. Y te hacen figuras geométricas. Yo estoy harto de verlo. Entonces, vamos a empezar un poco a currarnos las cosas porque queremos que nos lo den todo hecho y no hacer nada. Y de lo que se trata es de que nosotros nos curremos las cosas, que últimamente la gente no quiere hacer nada, quiere que se lo den todo hecho y no investigar. Y lo que dice fulanito y menganito y sotanito está muy bien porque lo han dicho ellos, porque ellos son mega crack youtubers y son gente muy famosa. Perdona, párate a investigar un poquito y párate a ver si es verdad que lo que están diciendo no es un copia-pega, un copia-pega, un copia-pega, con una definición al final que va arrastrando una cosa absurda y tonta que no tiene ni pies ni cabeza. Porque cuando vas a la fuente de lo que están hablando, te das cuenta que no se dijo de esa forma, ni con esa intención. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es una desinformación demasiado grande dentro de la red. Y no participéis en dar también productividad a esas cosas, porque si no, vamos a parecer todos borregos. Bueno, ya lo somos la mayoría, me incluyo yo, porque si no fuéramos tan borregos, el mundo iría mucho mejor. Hay que decir, las cosas son así. Entonces, ¿por qué se dan este tipo de herramientas en la caja de Pandora? Porque para mí son herramientas para la evolución del ser humano, que el ser humano pueda crecer y no se deje engañar con todas las tonterías que van rulando por ahí, que son muchas, y nos quieren mantener en un estado con tanta información de desinformación total y cada vez vamos a peor. No vamos a mejor, vamos a peor, lo estamos viendo cada día. Este mes de julio, aparte de todo lo astronómico que ha estado diciendo ella, la mayoría de la gente que yo conozco, bueno, le ha pasado de todo. Casi en el mes de julio la mayoría de gente que yo conozco casi queda tumbada. Literalmente, en cama, tumbada. Caos técnico. O sea, el ataque que hemos recibido este mes de julio
solamente lo habíamos recibido el julio del año pasado, que la gente ya no se acuerda. O sea, llevamos 2, 3 años que en julio nos machacan. Sí, en julio sí. Nos están machacando energéticamente y nadie se está dando cuenta. O sea que cuidaros, haceros muchas terapias y tomaros las cosas con mucha calma y, como yo siempre digo al final, reíros mucho y estaros con vuestros amigos y familia y con gente que os haga reír y os haga divertiros, porque ahí es hacia donde vamos, a pasárnoslo bien, no mal, que es lo que pretenden ellos, con las distorsiones que nos están enviando, que ahora son más que nunca. Ahora son más que nunca. Pues muchas gracias, doctora. Gracias, Luis, a ti. Un placer, como siempre. Nos vamos a divertirnos a otro lado, ¿no? Exactamente. Vamos a divertirnos un poco. Pues Perfecto. Venga, familia. Un abrazo a todos y de esto. Si sabéis, si os apetece, sabéis que tenéis la oportunidad en agosto de hacer el intensivo, porque es seguro prácticamente que podremos hacerlo. Y la semana que viene yo haré en mi canal, en el de Luis Palacios, o en el de Caja Pandora, no sé dónde tengo un hueco libre, haré también un programa de preguntas y respuestas ya para finalizar este julio. Para los que tengan esas preguntillas, pues me lo han pedido también por el chat, digo, pues lo haré, porque es verdad que llevo 2 o 3 semanas sin hacer vídeos. Y es que había tanta faena que no había forma de parar. De parar. Sí, es que ahora hay un exceso de faena. Es el mes de julio con más faena que he tenido en mi vida. O sea que cuando llegue agosto voy a tener que pillar unas vacaciones obligadas. Y celebrar. Y celebrarlo. Que en septiembre empezamos nuevo curso escolar. Muy bien. Hasta luego, familia. Hasta luego a todos. Un abrazo. Adiós.